Importancia de la mentoría a una nueva generación de líderes. Segunda de Corintios 1:19, Primera de Timoteo 1:18, 3:1 al 7, 5:22, 6:20. Segunda de Timoteo 1:2, Tito 2:1 al 15. Tema de la unidad: la Iglesia de Cristo como comunidad redimida. Objetivos: después de estudiar esta lección, el alumno número 1 reconocerá que los líderes con mayor experiencia y conocimientos bíblicos deben ayudar a otros a prepararse para ejercer el ministerio. 2. Respaldará a las generaciones emergentes que Dios llama a ejercer el ministerio. Afirmación fundamental: en la Iglesia de Cristo, los líderes de mayor experiencia y llenos del Espíritu deben realizar la mentoría cristiana con las nuevas generaciones de ministros. Versículo para recordar y meditar: no descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de manos del presbítero. 1 Timoteo 3:14. Lectura bíblica: 1 Timoteo 1:18 al 19, 4:12 al 16 y Tito 1:4 al 8. 1 de Timoteo 1:18. Este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo, para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ellas las buenas milicias, manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos. 1 de Timoteo 4:12. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, en conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante la profecía con la imposición de manos del presbítero. Ocúpate en estas cosas, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ella, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Tito 1:4. A Tito, hijo en la común fe, gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo nuestro Salvador. Por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. El que fuere irreprensible, marido de una sola mujer, y tenga hijos creyentes que no estén acusados de disolución ni de rebeldía. Notas para el maestro. ¿Cuán importante es la mentoría en la preparación de nuevas generaciones de ministros? ¿Cómo la mentoría contribuye a la preservación de la sana doctrina? Vocabulario. Ancianos. En el Nuevo Testamento los ancianos son identificados como obispos o presbíteros. En las primeras dos citas se refiere al cuerpo de los ancianos judíos y en la última a los dos ancianos cristianos. Su trabajo era gobernar la iglesia, visitar los enfermos y predicar y enseñar la palabra de Dios. Buena conciencia se refiere a actuar con una conciencia buena y limpia, rociada con la sangre de Cristo e iluminada por el Espíritu Santo. Discierne claramente la voluntad de Dios. Conciencia es una facultad común a todos los hombres que nos permite discernir entre el bien y el mal y nos impulsa a escoger entre los dos. La conciencia opera en nuestro ser en relación con los problemas del carácter moral. Introducción a la lección. La mentoría en el ministerio cristiano la ejercen personas llamadas por Dios a proclamar el Evangelio. El mentor es una persona con experiencia ministerial, conocimientos bíblicos y teológicos, doctrinales y de administración eclesial que brinda ayuda a personas menos experimentadas. El mentorizado en el desarrollo de aptitudes, destrezas y conocimientos en las diversas áreas del cristianismo.
recibida durante su formación ministerial para atender la iglesia. Pablo realizó una mentoría eficaz con sus discípulos Timoteo y Tito, compañeros fieles y de gran ayuda para preservar las iglesias en una época de grandes persecuciones contra el cristianismo. Pablo los capacitó y delegó en ellos responsabilidades en la labor misionera atendiendo varias iglesias. Número 1. Instrucciones sobre la sana doctrina dada a Timoteo y a Tito por Pablo. 1 Timoteo 1, 18 al 19, 3, 1 al 7, 4, 6, 6, 20 y Tito 1, 4 al 9, 2, 1 y 11, 15. Vocabulario, parte 1. Doctrina. En el Antiguo Testamento significa lo que es recibido. En el Nuevo Testamento está relacionado con el contenido de la enseñanza tanto de Jesús como de los apóstoles. Jesús es el resultado inmediato de la doctrina y la conducta del creyente. El resultado. Eunice, mujer judía, madre de Timoteo, que supo instruirlo en las Sagradas Escrituras. Listra, pequeña ciudad de la parte central de Asia Menor, ubicada en la antiplanicie de Licaonia. Loida, abuela de Timoteo y madre de Eunice, y que sirvió de estímulo a Timoteo en la fe. Mentor, maestro, consejero o guía de alguien que es su discípulo. Mentoría se refiere al maestro o líder que posee mayores conocimientos y experiencia y guía a alguien de menor experiencia a desarrollar su potencial para ejecutoria de sus funciones. Obispo. En el Nuevo Testamento el obispo era un hombre dotado por Dios para cuidar de la iglesia local. Sus cualidades del maestro, pastor, administrador se detallan en 1 de Timoteo 3, 2 al 7 y Tito 1, 5 al 9. Timoteo, hijo espiritual, compañero y ayudante de Pablo. Nació en Listra de madre judía y padre griego. Tito, hijo espiritual, compañero y colaborador de Pablo. Era griego, probablemente de Antioquía, sirvió como representante de Pablo en Corinto y Creta. A. Consejo de Pablo a dos de sus discípulos. Pablo, comisionado por Cristo como apóstol a los gentiles, visitó Listra en la Caonía durante su primer viaje misionero. Allí evangelizó a Eunice y a Loida, la madre y la abuela de Timoteo, las cuales se convirtieron al cristianismo. Timoteo también aceptó a Cristo como su Salvador y fue hijo espiritual. 2:1. Compañero y ayudante del apóstol Pablo. Timoteo era natural de Listra, hijo de un matrimonio de padre griego y madre judía. Esto lo podemos ver en Hechos 16:1 y 2 de Timoteo 1:5. Al igual que su madre y abuela, Timoteo fue evangelizado por Pablo durante su primer viaje misionero y llegó a ser un cristiano ferviente y activo dentro de la iglesia. Cuando Pablo volvió a visitar Listra en su segundo viaje misionero, los hermanos de Listra y de Iconio le recomendaron muy bien a Timoteo. Pablo tomó consigo a Timoteo para acompañarlo en su viaje, en su ministerio. Hechos 15:36. Y lo describió como un siervo de Dios de prestigio entre los apóstoles. 1 de Tesalonicenses 2:6 y 3:2. Pablo le dio un gran valor al don de la profecía. Lo podemos ver en 1 Corintios 14:1. Su ministerio junto a Bernabé también fue anunciado por medio de la profecía en la iglesia de Antioquía. Hechos 13:1-3. En la iglesia de Listra hubo manifestaciones proféticas que confirmaron que Timoteo debía ser apartado para realizar la obra evangelística acompañado de Pablo en sus viajes misioneros. 1 de Timoteo 1:18 y 4:14. Pablo y los ancianos le impusieron las manos consagrándolo para el ministerio evangelístico. Tito, al igual que Timoteo, también fue hijo espiritual, compañero y colaborador de Pablo. Tito, eso lo podemos ver en Tito 1:4 y 2 de Corintios 8:23. Tito era de origen griego, nacido probablemente en Antioquía. Gálatas 2:3. Formó parte de la delegación enviada por Antioquía a los hermanos de Jerusalén acompañando a Pablo y a Bernabé.
Hechos 15:2, Gálatas 2:1-3. Sirvió como representante de Pablo en Corinto, corrigiendo abusos que ocurrían allí contra la doctrina cristiana. Pablo lo llevó a la isla de Creta, donde lo dejó encargado de consolidar la obra y organizar las iglesias de la isla. Pablo guió a sus discípulos a ejercer el ministerio bajo la dirección del Espíritu Santo. Aconsejando a Timoteo, le dijo: te encargo para que, conforme a las profecías que se hicieron antes, en cuanto a ti, milites por ellas las buenas milicias, manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos. Era necesario que Timoteo recordara la forma en que el Espíritu lo seleccionó para ejercer el ministerio y permitiera que en todo momento el Espíritu Santo lo guiara con limpia conciencia. Tito también fue uno de los colaboradores de Pablo, en el cual confió, delegando en él atender asuntos en las iglesias que necesitaban recibir atención. B. Cualidades del obispo como ministrador de Dios. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Solamente pertenece al Dios viviente. Dios, en su sabiduría, escoge personas fieles a Él y los comisiona para ejercer el liderazgo de su iglesia. Para una persona ser líder en la iglesia debe cumplir con las expectativas que Dios posee de una persona fiel y consagrada al servicio de Dios y a la humanidad. Por lo tanto, aceptar el liderazgo en la iglesia es una gran responsabilidad, ya que todo líder tendrá que rendirle cuenta a Dios de cómo ha atendido a las vidas que Dios ha colocado bajo su cuidado. La iglesia de Cristo posee múltiples grupos de adoración agrupados en diversas denominaciones alrededor del mundo conocido. Cada iglesia posee sus líderes, obispos, pastores, educadores, evangelistas, misioneros y otros. Pablo reconoció que era bueno anhelar ser obispo, pero era imprescindible que la persona fuera irreprensible y reconocida por la iglesia, porque respeta la verdad. Primera de Timoteo 3:1-2. Se requiere que cada líder cumpla una serie de requisitos enumerados en 1 Timoteo 3:1-13, indicando con ello la pertenencia de que el líder sea ejemplo de los fieles viviendo una vida irreprochable. No puede ser un neófito ni persona envanecida de sí misma. Debe ser un buen esposo si es casado, un buen padre de familia si tuviera hijos. Debes tener buen testimonio en su familia, dentro de la iglesia y de los de afuera. Pablo le enfatizó a Timoteo todas las cosas que debían tener en consideración para ser un buen ministro de Jesucristo. Primera de Timoteo 4:6. Pablo había fundado muchas iglesias, pero también atendía a las iglesias establecidas en Creta, fundadas por otras personas y que necesitaban conocer la doctrina cristiana. Pablo sabía que era necesario nominar ancianos para que las atendieran, pero se requería supervisar el trabajo que estos líderes realizaban. Entonces dejó a Tito en Creta para que instruyera a la iglesia sobre la sana doctrina y nombrara ancianos y los supervisara. Esto está en Tito 1:6-9. De la misma forma en que Pablo instruyó a Timoteo como líder cristiano, lo hizo con Tito. Ambos eran nuevos en los ministerios cristianos y necesitaban ser asesorados por un ministro de mayor experiencia, especialmente su padre espiritual. Aplicación del maestro, parte 1. Comente cómo Pablo instruyó a sus discípulos sobre las cosas necesarias para ser un buen ministro de Jesucristo. Destaque la importancia de que en el siglo XIX existían ministros dispuestos a ser mentores. 2. Consejo de Pablo a sus discípulos sobre el ministerio y la conducta persona. 1 Timoteo 4:12-16, Tito 1:10-16. Notas para el maestro, parte 2. ¿Por qué en medio de la persecución contra el cristianismo es necesario conocer las escrituras? ¿Cómo el poseer una autoestima saludable ayuda al ministro joven a enfrentar los desafíos? Vocabulario, parte 2. Autoestima, aprecio o consideración que posee una persona de sí misma. Devoción, se aplica a la veneración y fervor religioso. Emisario, persona enviada a un lugar para llevar un mensaje. Escrituras, conjunto de los libros de la Biblia considerados sagrados por ser la revelación de Dios.
Exhortación, conjunto de palabras utilizadas para animar a alguien. Evangelio, se refiere a la buena nueva o noticia proclamada sobre la vida y obra redentora realizada por Jesucristo. Gentiles, se hace referencia a los pueblos no judíos u otras naciones que son descendencia biológica de Abraham, que no son de descendencia biológica de Abraham. Judaizantes, miembros de una facción dentro del judaísmo que exigía a los gentiles que abrazaran la fe cristiana, que debían circuncidarse y cumplir con la ley de Moisés. A. La enseñanza sobre el llamado a servir de Cristo exigen una gran devoción. Primera de Timoteo 4, 2 al 16. Pablo recuerda a Timoteo que el llamado dado por Dios a ejercer el ministerio demandaba una fiel devoción tanto en su vida personal como en el servicio brindado a la iglesia. Un buen ministro del Evangelio debe conocer las Escrituras para predicar lo que es verdadero y simultáneamente su vida debe reflejar lo que predica. Timoteo era un ministro joven al que Pablo tenía en alta estima. Estaba sirviendo al Señor en tiempos de grandes desafíos para la iglesia. Pablo lo motivó a tener una autoestima saludable, exhortándolo a no subestimar su juventud, sino a mantenerse con un testimonio intachable. En ocasiones hay personas que miran a la juventud como personas inmaduras y sin mucha experiencia para pastorear a la congregación. Pero Timoteo gozaba de buena aceptación como fiel servidor de Cristo entre los hermanos. No obstante, Pablo le enfatizó la necesidad de ser ejemplo de los creyentes en palabra, en conducta, amor, espíritu, fe y pureza. También le recomendó: entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante la profecía con la imposición de manos del presbítero. Primera de Timoteo 4, 3 al 14. Así se destaca la importancia de vivir en íntima comunión con Dios, nutrirse de la palabra de Dios analizando cómo se debe transmitir su contenido a los creyentes para que el mensaje pueda satisfacer las necesidades espirituales de su audiencia. B. Pablo aconseja a Tito a corregir a los falsos maestros con dureza. Tito 1, 10 al 16. El apóstol Pablo tenía un compromiso total con la misión que Cristo le encomendó respecto a la evangelización de los gentiles, realizando su labor misionera. Dios colocó bajo su ministerio a los jóvenes Timoteo y Tito, que le acompañaron en sus viajes o se quedaron como sus representantes, atendiendo a iglesias que estaban amenazadas por la llegada de falsos maestros o por divisiones entre sus miembros. Mientras Pablo estaba en Éfeso realizando sus campañas y educando a la iglesia, recibió la noticia de los problemas existentes en la iglesia que él había fundado en Corinto. Pablo visitó Corinto para corregir los errores que ocurrían, pero las divisiones continuaron amenazando a la iglesia. Luego envió una carta con Timoteo y más tarde delegó la responsabilidad de atender a la iglesia de Corinto a Tito para ayudar a la congregación a solucionar sus problemas. Pablo tenía en alta estima a Tito y lo utilizó como su emisario para atender situaciones conflictivas existentes en las iglesias. Tito regresó de Corinto con la noticia de que los corintios habían obedecido las instrucciones dadas por Pablo. Segunda de Corintios 2, 2 al 14 y 7, 5 al 6. Tito también tuvo la responsabilidad de recaudar ofrendas para socorrer a las empobrecidas comunidades de Judea, evidenciando gran integridad. En Tito 1:5 se presenta a Tito como la persona responsable de las iglesias en la isla de Creta. Era costumbre de Pablo elegir ancianos en la iglesia. Hechos 14:23. Las iglesias en la isla de Creta eran congregaciones nuevas que necesitaban ser fortificadas en el conocimiento del evangelio. Pablo instruyó a Tito para poner las cosas en orden, nombrar ancianos en la iglesia y corregir los errores doctrinales difundidos por los falsos maestros, especialmente los judaizantes. Los judaizantes trataban de confundir a los nuevos convertidos entre los gentiles, exigiéndoles que debían someterse a la circuncisión para ser aceptados como cristianos. Este asunto ya se había solucionado en el concilio de Jerusalén, Hechos 15. Pero
Los judíos que rechazaron a Cristo trataban de obstaculizar la obra redentora realizada por Cristo entre los gentiles. Era imperativo que Tito defendiera la fe cristiana, haciendo callar a los judaizantes con sus doctrinas de error. Tito se destacó como buen ministro del Evangelio. La tradición, según Eusebio, dice que Tito se desempeñó como obispo permanente de la isla de Creta y que allí murió de edad avanzada y fue enterrado en la catedral. Aplicación del maestro, parte 2. Destaca la importancia de asesorar a la juventud para el desarrollo de su potencial ministerial. Comente la necesidad de poseer buen conocimiento doctrinal para combatir a los falsos maestros. Número 3. La manera recta de vivir en la iglesia. 2 Corintios 1:19, Tito 2:1 al 15. Notas para el maestro, parte 3. ¿Por qué el ministerio debe estar bien preparado para enseñar la doctrina cristiana a distintas generaciones existentes en la iglesia? ¿Qué consejos sabios brindó Pablo a sus discípulos para enseñar a la iglesia? Vocabulario, parte 3. Coexistencia. Existencia simultánea de personas o cosas. Común fe, que no es privativo de uno, sino compartido por dos o más al mismo tiempo, en este caso la fe en Cristo. Desafíos: retar, confrontar, provocar, sostener contiendas o discusiones. Generación: conjunto de personas que tienen una edad similar. Inclusividad, que incluye o puede incluir algo o alguien. Interiorizar: hacer propia una cosa o asentarla de manera profunda e íntima. Consejos sabios para enseñar a las generaciones existentes en la iglesia. Tito 2:1-10. En las instrucciones dadas por Pablo a Tito se enfatiza el cuidado de transmitir sabiamente la doctrina a los nuevos convertidos a la fe cristiana. Cuando los creyentes han interiorizado las verdades del Evangelio, desarrollan profundas convicciones en torno a su fe en Jesucristo. Pablo en su epístola a Tito lo reconoció como hijo en la común fe. Tito 1:4. De esa manera lo identificó como un fiel representante de su ministerio, capacitado para educar también a otros. Entonces le recomendó enseñar a diversas generaciones existentes en las iglesias y la verdadera doctrina cristiana y de cómo debía conducirse cada creyente según la generación a la cual pertenecía. Se destaca el respeto mutuo, la inclusividad en la iglesia, la coexistencia pacífica y la unidad como cuerpo de Cristo. B. Es imperativo enseñar las escrituras y también vivirlas. 2 Corintios 1:19, Tito 2:1-15. Pablo destacó en todo tiempo que el Hijo de Dios Jesucristo es al que él y sus discípulos habían estado predicando, ya que todas las promesas del Antiguo Testamento referentes al Mesías fueron cumplidas en Jesús. 2 Corintios 1:19. Jesús, como el Hijo del Hombre, cumplió todas las expectativas que Dios tenía de su misión. Siendo Dios mismo, se anonadó a sí mismo y no tuvo por usurpación ser igual a Dios, sino que ofreció un sacrificio voluntario y consciente por la humanidad. Como Dios es fiel y veraz y cumple las promesas pronunciadas en su palabra, Pablo y los predicadores cristianos debían seguir el ejemplo de Cristo, viviendo según la palabra divina, siendo fieles a Dios en su ministerio. El Espíritu Santo daría el poder para vivir la vida santa agradando a Dios. Por tanto, exhorta a Tito a hablar lo que está de acuerdo con la sana doctrina, transmitiéndola a diversas generaciones de cristianos que integraban la iglesia. A la misma vez, le aconseja mantener una autoestima saludable. Era fundamental que tanto Timoteo como Tito experimentaran la certeza de que Dios los capacitaba con el Espíritu Santo para enfrentar los desafíos que sufrían debido a las persecuciones que amenazaban al cristiano por parte de fanáticos religiosos judaizantes, los líderes que dirigían el templo de Jerusalén, los paganos y el régimen imperial, como el culto al emperador. En un mundo pluralista, rodeados de tantas corrientes ideológicas que eran contrarias a la doctrina cristiana, los cristianos
necesitaban líderes consagrados al Señor, capacitados para educar a la iglesia y administrarla con sabiduría. Preguntas de clausura. Explique cuál fue el modelo colaborativo introducido por Pablo entre las diferentes generaciones de ministros. Destaque la necesidad de que los ministros sean consagrados en el Señor e irreprensibles. 4. Resumen y aplicación práctica. Timoteo, al igual que su madre y abuela, fue evangelizado por Pablo durante su primer viaje misionero y llegó a ser un cristiano ferviente y activo dentro de la iglesia. Cuando Pablo volvió a visitar Listra en su segundo viaje misionero, tomó consigo a Timoteo para acompañarlo en su ministerio, Hechos 15:36, y lo describió como un siervo de Dios de prestigio entre los apóstoles, 1 Tesalonicenses 2:6, 3:2. Tito, al igual que Timoteo, también fue hijo espiritual, compañero y colaborador de Pablo, Tito 1:4, 2 Corintios 8:23. Cuando Pablo estaba realizando su labor misionera, Dios colocó bajo su ministerio a los jóvenes Timoteo y Tito, que le acompañaron en sus viajes o se quedaron como sus representantes atendiendo a iglesias que estaban amenazadas por la llegada de falsos maestros o divisiones entre sus miembros. Pablo guió a sus discípulos a ejercer el ministerio bajo la dirección del Espíritu Santo, orientándolos y capacitándolos para atender la iglesia en medio de las grandes persecuciones contra la fe cristiana. Pablo destacó en todo tiempo que el Hijo de Dios Jesucristo es al que él y sus discípulos han estado predicando, ya que todas las promesas referentes al Mesías fueron cumplidas en Jesús, 2 Corintios 1:19.